Hoy vamos a continuar con la tutoría de cálculo superior y la parte de cálculo multivariable. Para hoy lo que tenemos es derivación implícita, que sería el último tema para este primer parcial. Entonces, en derivación implícita, lo que se tiene es que se define a z como una función implícita de x y de y se debe cumplir la condición de que la derivada parcial de toda la función con respecto a z en un punto tiene que ser diferente a cero. Si esta función se cumple, ocasiona que la derivada parcial de z con respecto a x sea igual a menos la derivada parcial de toda la función con respecto a x sobre la derivada parcial de toda la función con respecto a z. Y también ocasiona que la derivada parcial de z con respecto a y sea igual a menos la derivada parcial de f con respecto a y sobre la derivada parcial de toda la función con respecto a z. Entonces, una forma fácil de ver esto es hacer como una multiplicación en cruz. Vamos a derivar a la función con respecto a z y va para abajo. La derivamos con respecto a x en este caso y va para arriba, y siempre acordándonos que hay que ponerle el negativo. Y estas son las dos como fórmulas que vamos a utilizar y en las que se basa derivación parcial. Nada más que hay que hacer una aclaración acá. Estas fórmulas solo funcionan para la primer derivada parcial. Para la segunda derivada parcial hay que hacer derivación normal implícita, como si fuera cálculo diferencial integral. ¿Queda claro esa parte? Sí, Ok. Ahora tenemos este ejemplo donde nos dan una función que sería x cuadrado menos z al cubo más y más xyz, y todo esto es igual a 2. Y nos dicen que determinemos cuánto es el valor de la derivada parcial de z con respecto a x en el punto 1, 1, 1. Entonces, para estos casos, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero es igualar toda la función a cero. Entonces, nada más pasamos el 2 a restar. ¿Qué nos están pidiendo que calculemos? De z de x. Entonces, según fórmula, de z de x va a ser igual a toda la derivada, a la derivada de toda la función con respecto a x sobre la derivada de toda la función con respecto a z, y lo hacemos negativo. Entonces, ¿qué es lo primero que calculamos? ¿Cuánto sería toda esta función derivada con respecto a x? Lo que nos queda es 2x más yz. Y ahora calculamos cuánto sería toda esta función derivada con respecto a z. Y lo que nos queda es menos 3z cuadrado más yx. Entonces, ahora nada más acomodamos, y por el negativo de la fórmula, toda la parte, todo el numerador, hay que cambiarle el signo, y por eso queda menos 2x menos yz sobre 3z al cuadrado más xy. Y ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos la derivada parcial de z con respecto a x. Entonces lo único que hacemos es sustituir x, y, z por los valores que nos dieron en el punto P. Al sustituir, lo que nos queda es menos 3 sobre menos 2, que realmente los negativos se cancelan, entonces nos queda que el valor de la derivada parcial de z con respecto a x en ese punto P es de 3 medios. ¿Queda claro? sí, Ok. Entonces, si lo ven, derivación implícita, con que uno haga el, la fórmula, más que suficiente. Igual uno la puede hacer como si fuera cálculo diferencial integral, pero realmente esta fórmula a uno le facilita las cosas. Ahora tenemos este otro ejemplo, donde nos dan una función
que depende de xy y de z menos 2x. Entonces, igual como vimos la semana pasada, cuando tenemos variables que no están definidas, uno lo que hace es un cambio de variable. Entonces, por eso aquí yo establecí que sea u igual a xy y sea v igual a z menos 2x. Y lo que nos piden es demostrar que x de z de x menos y de z de y es igual a 2x. Entonces, ¿qué es lo primero? Vamos a centrarnos en calcular esta parte. ¿Cuánto es x de z de x? Entonces, lo primero es calcular de z de x. Va a ser igual a menos fx sobre fz. Entonces, fx va a ser la derivada de f de u por u de x, porque son las dependencias, más f de v por v de x. ¿Por qué? Porque si vamos al cambio de variable, vemos que u depende de x y v también depende de x. Entonces ya tenemos cuánto es fx. Y f de z sería f de v por v de z. ¿Por qué? Porque v es la única que depende de z. Entonces uno nada más sigue el camino de f de v por v de z. Ahora acomodamos. En el numerador ponemos a f de x y en el denominador f de z. Y por el negativo de la fórmula le cambiamos el signo a todo el numerador. Entonces nos queda que la derivada parcial de z con respecto a x es menos f de u por u de x menos f de v por v de x, todo sobre f de v por v de z. Y ahora lo único que podemos hacer acá es sustituir los valores de las derivadas que sí conocemos o de las funciones que sí conocemos. Y en este caso las funciones que sí conocemos son u y v. Entonces podemos sustituir u de x, v de x y v de z. Entonces de acá el cambio de variables vemos que u de x es y v de x es menos 2 y v de z sería 1. Entonces haciendo el cambio ya nos queda que la derivada parcial de z con respecto a x es menos y f de u más 2 f de v sobre f de v. Ahora, continuando con lo que acabamos de calcular, sería cambiar esta derivada parcial y multiplicarla por x. Entonces, al multiplicarla por x, es nada más ponerle x a los dos elementos del numerador y nos quedaría esto. Y ahora nos vamos a centrar en la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Calcular cuánto es y por la derivada de z con respecto a y. Entonces, la derivada de z con respecto a y sería menos f de y sobre f de z. Entonces, f de y sería f de u por u de y. Porque si nos vamos a la parte de los cambios de variables, nos damos cuenta que el único que depende de y es u. Y f de z es el mismo f de z para toda la función. Entonces, de z de y lo que nos queda es menos f de u por u de y sobre f de v por v de z. Igual, realizando el cambio de variable, realizando los cambios de las funciones que sí tenemos y calculando sus derivadas, la única que podemos calcular acá es u de y. Entonces, u de y según el cambio de variable es igual a x. Y lo que nos queda sería que de z de y es igual a menos x por f de u sobre f de v. Y ahora lo que hacemos es multiplicarlo por y, entonces nos queda menos x menos xy f de u sobre f de v. Y nosotros lo que teníamos que comprobar era que x de z de x menos y de z de y era igual a 2x. Entonces, si restamos x de z de x menos y de z de y,
como tienen el mismo denominador, entonces lo colocamos todo sobre la misma fracción y nos queda menos x de y f de u más 2x f de u más xy f de u. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Acá lo que pasa es que este menos xy f de u se va a cancelar con el más xy f de u. Y luego, ¿qué pasa? Solo nos queda 2x f de v sobre f de v. Y entonces f de v también se cancela con f de v. Y nos queda 2x. Y por lo tanto se cumple que x de z de x menos y de z de y es igual a 2x. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, todo bien. Ok. Y ahora vamos con el último ejercicio de esta parte. Igual, digamos, si ustedes se fijan, yo lo que estoy haciendo es agarrando ejercicios de parciales. Esta es la única forma, vamos, esta es la forma en la que preguntan en los parciales esa parte de derivación implícita. Digamos que este que sigue es como el más complicado que podría llegar a salir. Porque en este nos dan una función que depende de x, de y y de z, donde nos dicen que es z a la 4 más x cuadrado z más y al cuadrado, y nos dicen que z es una función implícita, está definida como una función implícita de x y de y. Y lo que nos piden es demostrar que la segunda derivada de z con respecto a y con respecto a x es igual a 4x al cubo y menos 32x xz al cubo sobre 4z al cubo más x al cuadrado, todo eso al cubo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Si nos fijamos, entonces, es la segunda derivada de z con respecto a y con respecto a x. Entonces, lo primero es calcular la primera derivada de z con respecto a y. Entonces, sería menos f de y sobre fx. Entonces, calculamos f de y, que sería tomar toda esta función y derivarla con respecto a y. Lo que nos queda es 2y. Y ahora seguiría f de z. Y f de z sería tomar toda esta función y derivarla con respecto a z. Y lo que nos queda es 4z al cubo más x al cuadrado. Colocamos y cambiamos el signo al numerador por el negativo de la fórmula. Y nos queda que z de y es menos 2y sobre 4z al cubo más x al cuadrado. Y ahora aquí viene la parte complicada. Recuerden que yo al principio les dije que las fórmulas solo sirven para la primera derivada. Pero en este caso tenemos que sacar segunda derivada. O sea, tenemos que derivar esto, pero ahora con respecto a x. Entonces no podemos usar fórmula. Tenemos que utilizar la derivada. Tenemos que usar la parte de derivación implícita de cálculo diferencial integral. Entonces, ¿qué hacemos? Si nos fijamos, la parte de abajo depende de x. Entonces, aquí hay que usar regla del cociente, que sería el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos el de abajo derivado por el de arriba sin derivar, y todo esto derivado, todo esto sobre el denominador al cuadrado. Y entonces nos quedaría esto. Sería el de arriba derivado con respecto a x es 0, por el de abajo sin derivar, entonces se va, no tenemos nada. Menos el de abajo derivado. Si derivamos la parte de abajo sería 4 por z, 4z al cubo derivado con respecto a x. Sabemos que z depende de x, entonces el 3 del exponente pasa a multiplicar, por eso nos queda 12z al cuadrado.
pero tenemos que denotar que estamos derivando z. Entonces, como estamos derivando z, por eso hay que colocar que hicimos la derivada de z. Ahí se metió ese coso raro. Entonces, como derivamos z, tenemos que denotar que derivamos z. ¿Con respecto a quién? Con respecto a x. Y después, x al cuadrado derivado con respecto a x, 2x por el de arriba sin derivar, entonces por eso nos queda menos 2y. Y todo con el denominador al cuadrado. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos sustituir este de z de x. Y como es primer derivada, entonces sí podemos utilizar la fórmula que vimos al principio. Entonces, ahora sí, de z de x es menos f de x sobre fz. ¿Y cuánto sería f de x? Tomamos toda esta función y la derivamos con respecto a x. Lo que nos queda es 2xz. Entonces, de z de x sería menos 2xz sobre xz al cubo más x al cuadrado. ¿Por qué? Porque f de z es el mismo que calculamos antes. Acá pregunta Fabián que cómo sabemos que z depende de x, porque al principio en el enunciado nos dicen, en el enunciado nos dan la función y nos dicen que z está definido como una función implícita de x y y. Esa es la única forma en la que nos van a decir que z depende de alguien en el enunciado. Entonces, ahora teniendo quién es de z de x, volvemos a la expresión anterior de la segunda derivada y lo sustituimos. Entonces nos quedaría que la segunda derivada de z con respecto a y con respecto a x es 12z al cuadrado por menos 2xz sobre 4 por z al cubo más x al cuadrado más 2x, todo eso por 2y. Los negativos se cancelaban entre sí. Y todo eso sobre 4z al cubo más x al cuadrado, todo eso al cuadrado. Ahora lo que hacemos es, a partir de este punto ya no hay ningún cálculo que hacer. Ahora lo que hay que hacer aquí es puro álgebra. Entonces, sumamos todo el numerador y nos va a quedar que sería menos 24xz al cubo más 8xz al cubo más 2x al cubo. Todo eso sobre 4z al cubo más x al cuadrado. Todo eso por 2y. Igual haciendo álgebra, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí utilizamos la regla del sándwich o las orejitas, como le quieran decir. Decimos que esto acá tiene un 1, entonces multiplicamos medios por medios y extremos por extremos, con lo que nos quedaría que el numerador, el denominador, como si ustedes ven, en el mismo, entonces lo que hacemos es aumentar el exponente en una unidad y como todo esto está multiplicado por 1 queda igual, es nada más jugar con la parte de adentro. Lo que nos queda es que la segunda derivada de z con respecto a y con respecto a x sería 4x al cubo por y menos 32xz al cubo y. Todo eso sobre 4z al cubo más x al cuadrado. Todo eso al cubo. Y eso sería la respuesta y era lo que nos estaban pidiendo que comprobáramos. ¿Queda alguna duda con este ejercicio? Bueno, por parte mía no. Ok, perfecto. ¿Alguna consulta extra sobre algún ejercicio o algo que quieran resolver o de algún otro tema? Yo no. Ok, Fabián. Ok, vamos a ver, Fabián dice que el 6 que nos envió por WhatsApp. Entonces voy a